Nunca pensé que compartiría esto públicamente, pero creo que es hora de hablar. Soy diácono y he dedicado toda mi vida a la Biblia, predicando, orando, consolando a los enfermos y enterrando a los muertos. No me dejo llevar fácilmente por lo místico. Soy práctico. Creo en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios. Pero hace poco, fallecí. Sin embargo, en ese momento, cuando mi cuerpo yacía inmóvil, mi alma fue extraída y lo encontré a Él, Jesucristo. Y lo primero que me dijo no fue una bienvenida, ni una luz suave, sino una frase que me hizo temblar. Israel se prepara para el anticristo. No podía creer lo que oía. Creía que estaba oyendo cosas. Pero luego me mostraron verdades profundas, horribles y desgarradoras acerca de un fuego de prueba que se acerca a Jerusalén, acerca de los poderosos que están jugando en ambos lados, exteriormente por la fe, pero en realidad allanando el camino para el mal. No comparto esto para causar sensación. Lo comparto porque creo que quien ama de verdad a Dios necesita saberlo. Estamos muy cerca de un momento decisivo. Y si callo, ya no soy una persona sincera. Si la historia que comparto te conmueve, aunque sea un poquito, por favor escribe amén para que sepa que me escuchas. Pero si tienes dudas, lo entiendo perfectamente. Solo escríbeme. Lo consideraré. Te pido que no te des la vuelta todavía. Escucha con atención. Entonces podrás juzgar porque quizás Dios quiere mostrarte lo que me reveló ese día. Me llamo Samuel y ya tengo 60 años. Mi vida ha sido sencilla y ordinaria, día tras día, viviendo según la fe que considero correcta. Sirvo como diácono en la pequeña iglesia del pueblo. Un lugar al que llamo hogar, donde la gente se conoce entre sí, como una familia. Entonces, un día, como cualquier otro, comencé un nuevo día. Seguía trabajando, visitando gente, asistiendo a servicios religiosos. Pero en el fondo, una parte de mí empezó a sentir que algo estaba a punto de cambiar. Y no sabía cómo prepararme. Recuerdo claramente ese día, el momento que cambió mi vida para siempre. Era una mañana normal, y estaba haciendo algunas cosas en la iglesia cuando de repente un dolor como una descarga eléctrica me recorrió el pecho. No se parecía en nada a las veces anteriores. Esta vez, el dolor era intenso, como si me apretaran el corazón. Luché por respirar, intenté mantenerme en pie, pero rápidamente todo empezó a desvanecerse ante mis ojos. Sabía que me enfrentaba a algo grave. Los gritos de mi familia resonaron, seguidos de una llamada frenética a una ambulancia. Escuché la sirena de la ambulancia, sentí los pasos apresurados, el pitido de las máquinas y las voces urgentes del personal médico que intentaba salvarme. Pero de repente me sentí ingrávido, como si me acabara de liberar del peso de mi cuerpo físico. Miré hacia abajo y me vi inmóvil en el suelo de la iglesia. Podía oír todos los sonidos de abajo, pero no podía hablar ni moverme. En ese momento, la sensación fue realmente extraña. Una parte de mí sintió una paz indescriptible. Pero también sentí un poco de miedo. ¿Cómo podría abandonar este cuerpo? Todo parecía tan extraño y al mismo tiempo tan claro, hasta el último detalle. ¿Alguna vez te has imaginado estar parado afuera de tu cuerpo, observándote así? Si has experimentado algo similar o simplemente quieres compartir lo que sientes, di amén. Así sé que no estoy sola en este camino. Entonces, la luz apareció ante mis ojos. Era un rayo de luz cálido, radiante e intenso del que no podía apartar la mirada. Me atrajo como una fuerza invisible y me hizo querer acercarme sin dudarlo un instante. Me sentí como si estuviera deslizándome por un largo túnel, rodeado de oscuridad. Pero esa luz siempre estuvo presente al final del túnel, guiándome hacia él. Ese sentimiento es verdaderamente mágico, como si me estuviera acercando a algo grandioso y sagrado, algo de lo que hasta ahora solo había oído hablar en la Biblia. En ese espacio, no estoy solo. Puedo sentir siluetas tenues,
posiblemente ángeles o seres queridos que ya no están. No hablan. Simplemente existen a mi lado, como amigos que me acompañan en silencio, brindándome un consuelo indescriptible. Todavía no puedo olvidar ese momento cuando la luz brillante me llevó a estar ante una gran presencia que nunca había imaginado en toda mi vida. Era Jesús. La luz que venía de él no era lo suficientemente deslumbrante como para desorientarme. Más bien, estaba lleno de amor, de paz infinita y de una sabiduría profunda que me hizo sentir como si mi alma estuviera calmada, elevada y abrazada en sus brazos. Él apareció no solo como una figura divina distante, sino también de una manera inusualmente cercana, que puede parecerse a lo que había escuchado en el libro de Apocalipsis, glorioso y radiante, pero al mismo tiempo lleno de humanidad, un Padre gentil que me miraba con ojos llenos de amor. No puedo evitar sentirme abrumado. Cada capa de pensamiento, cada grano de duda parece ser arrastrado por la marea de esa intensa emoción. Sé que no merezco estar aquí, pequeño y culpable, ante tanta grandeza. Pero lo que más me sorprendió fue la ausencia total de juicio, solo amor y aceptación incondicional. No necesitábamos palabras, porque tú me transmitiste todo de una manera diferente, a través de la espiritualidad, a través de un sentimiento profundo que nunca antes había experimentado. Entonces la cálida voz resonó en mi alma, suave pero firme, como una ola pacífica que me empujaba hacia adelante. Jesús me habló sobre el estado del mundo, la agitación cada vez mayor, el caos y las tentaciones que se acercan. Nos recuerda que el fin de los tiempos del mundo se acerca muy pronto y que cada persona debe estar preparada, no dejándose engañar por falsos impostores y seguidores cegados. Samuel, no debes quedarte aquí, dijo. Ustedes han sido traídos aquí para entregar un mensaje, una advertencia al pueblo de Israel y a la Iglesia. Díselos para que puedan reconocer la verdad y mantenerse firmes en su fe. En ese momento, el sentimiento era realmente pesado. Sabía que esto no era solo una misión, sino una gran carga, una responsabilidad para la que nunca me había preparado. Hubo momentos en que me pregunté si tenía la fuerza para hacer esto. Pero en el fondo entendí que no era yo sino tú. ¿Quién fue la fuerza que me guió? Después de que Jesús me confió una misión que llevaba un mensaje urgente del cielo al reino terrenal, no permitió que permaneciera en la confusión o el miedo por mucho tiempo. Con infinita misericordia y poder milagroso, Él me trajo una nueva visión, una escena vívida y sagrada que, incluso después de despertar, nunca pude olvidar. Me veo parado frente al área del templo en Jerusalén. Pero esta no es la imagen gloriosa de la Biblia sobre la que leí una vez. No es el templo de Salomón deslumbrante con oro y joyas. Tampoco es el templo de Esdras cuando la gente acababa de regresar del exilio. Ante mí había un lugar desolado, lleno de rastros del tiempo y lágrimas. El muro de lágrimas se alzó ante mí como un testigo silencioso de siglos de sufrimiento. Como un suspiro que se extendió a través de generaciones. Esas piedras desgastadas, empapadas de oraciones y lágrimas, que llevan las huellas dactilares de quienes buscan consuelo en la desesperación. Pero entonces, desde esa misma tierra, desde esa misma desolación, vi que comenzaba a suceder un milagro. Como de las cenizas nació una nueva vida. Las manos comenzaron a reconstruirse. Pero no solo levantando muros de piedra y mortero. Veo que se restablecen los fundamentos espirituales. No existen en forma física. Pero puedo ver claramente con mi ojo espiritual que es el fervor, la fe y la creciente expectativa en los corazones de los hijos de Israel. Con cada paso, con cada acción, se siente como si estuvieran siendo guiados por un propósito superior y más profundo. Veo que los judíos trabajan con ardor, como artesanos llamados a una tarea sagrada. Son herramientas elaboradas de oro puro y plata, no solo para mostrar riqueza, sino para servir en rituales sagrados. Veo cuencos, lámparas de 7 brazos y altares meticulosamente elaborados a mano con reflejos metálicos que brillan bajo la luz divina. Vi al sastre confeccionando las vestimentas ceremoniales, las túnicas largas con flecos,
Las túnicas adornadas con piedras preciosas y los fajines de colores brillantes. Todo hecho según las descripciones de la Biblia de Moisés. Cada puntada parecía tejida con dedicación y fe. Las novillas rojas, los animales raros utilizados en los rituales de purificación según la ley levítica, estaban siendo atendidas con esmero, revisándose cada hebra de pelo y cada aliento para asegurar que no tuvieran imperfecciones. Puedo sentir claramente su entusiasmo. Una ardiente anticipación brilla en cada mirada, en cada palabra susurrada, como si la nación entera estuviera conteniendo la respiración, esperando que llegara algo sagrado y grandioso. Anhelan que el templo sea restaurado, no solo como una estructura arquitectónica, sino como un símbolo para restaurar la identidad, el culto y la esperanza antigua. Pero en medio de todo eso, siento una ausencia innegable, un vacío sagrado. Dentro de sus almas parece que todavía hay algo que no ha sido reconocido. Reconstruyen el templo. Preparan sacrificios. Pero aún no se han dado cuenta de que el verdadero sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios, que vino y ofreció su propio cuerpo como sacrificio completo de una vez por todas. Construyen el templo para encontrarse con Dios, pero no reconocen a quien les ha acercado el cielo. Siento una profunda inquietud en el corazón. El contraste entre los esfuerzos incondicionales de la humanidad y el gran plan metafórico y sabio de Dios me conmueve y me llena de asombro. Entiendo que todo esto, desde la restauración del templo físico hasta el movimiento silencioso en el corazón de la gente, no es mera coincidencia. Estos son los pasos necesarios para cumplir una profecía registrada desde tiempos antiguos. Lo que presencié no fue solo un acto religioso, sino parte del gran panorama apocalíptico, donde cada pequeño detalle conduce a un momento crucial en la historia de la humanidad. ¿Has experimentado alguna vez un momento en el que todo lo que antes considerabas normal de repente se volvió sagrado? Cuando cada titular, cada cambio en el mundo empezó a parecer una profecía hecha realidad. Si tú también puedes percibir la sabiduría insondable del plan de Dios y si crees que todo conduce a un gran destino, pronunciemos juntos un amén, no solo como una voz, sino como una proclamación de fe, un consenso con el cielo, porque un milagro está más cerca que nunca. Inmediatamente después de la visión de los cimientos del nuevo templo, otra escena surgió claramente ante mis ojos, haciendo que mi corazón se sintiera como si lo apretaran. Vi aparecer una figura en el escenario mundial, un hombre con un fuerte magnetismo, lleno de poder y una confianza asombrosa. Pronunciaba palabras dulces, hablando de paz y seguridad, como si fuera el Salvador que el mundo entero esperaba. Sus palabras eran como una droga, infundiendo esperanza en millones de personas, especialmente en los israelíes que anhelaban la paz. Lo presencié firmando un pacto que no era un simple documento, sino que brillaba de forma extraña o estaba firmado con un tipo de tinta que nunca antes había visto. El pacto se firmó con muchos líderes mundiales, pero sobre todo con Israel. La gente lo recibió como un salvador, la esperanza de un mundo caótico. Pero la luz que emanaba de él no era la luz sagrada que una vez vi de Jesús. Era una fría farsa, que emanaba una sensación incómoda que no podía expresar con palabras. Lo miré profundamente a los ojos, y allí no vi nada más que vacío. Una mirada orgullosa que albergaba una crueldad latente, un demonio con apariencia humana. No pude evitar sentir dudas desde el principio. Pero cuanto más miraba, mayor era mi horror. Sentía que me estaban engañando, incluso como observador externo, y más aún para quienes le creían. Sentí una profunda tristeza por este mundo, por quienes se dejaban seducir por la fachada glamurosa sin comprender la verdad que se escondía tras ella. Entonces vi que el nuevo templo había sido completamente construido. Ante mis ojos se alzaba una estructura magnífica y resplandeciente, digna de ser el lugar sagrado de adoración del pueblo de Israel. Se estaban llevando a cabo los rituales de sacrificio. Una atmósfera sagrada lo envolvía todo, y el pueblo cumplía cada paso con cuidado y fidelidad, conforme a la ley. Pero entonces, a mitad de la semana, a mitad de los 7 años que habían sido predichos, apareció de repente el personaje conocido como el engañador, el que había visto antes. No entró en el templo con reverencia,
sin la humildad de quien llega a un lugar sagrado. En cambio, irrumpió con arrogancia, como si el templo le perteneciera. Lo que me sorprendió fue que entró directamente en el lugar santo, incluso en el lugar santísimo, un lugar reservado únicamente para Dios, al que a nadie se le permite entrar. Se sentó en un trono que estaba colocado en la posición más sagrada, como si fuera su propio trono. Y entonces, con una voz que resonó por todo el templo y el mundo entero, declaró: «Yo soy Dios». Pero no era una voz estruendosa, majestuosa e imponente, sino un sonido frío y agudo, lleno de poder oscuro, tan aterrador que me envió escalofríos por la columna. Muy cerca de allí, vi surgir una imagen, no solo una estatua rígida, sino una entidad vibrante, tal vez una gigantesca proyección 3D o un ser digital, que emitía un sonido aterrador, escalofriante hasta la médula. Pronunciaba palabras que no me atrevía a recordar con exactitud, pero sabía que eran blasfemas, un profundo insulto a la santidad del templo. Inmediatamente, la atmósfera sagrada en el templo desapareció por completo. En su lugar había vacío, frialdad y una extrema sensación de contaminación, que me hizo sentir claramente el disgusto de Dios, una repulsión que superaba la imaginación humana. Esta es la abominación desoladora acerca de la cual advirtieron el profeta Daniel y Jesucristo. Siento un dolor que me atraviesa hasta lo más profundo, como si mi corazón estuviera destrozado por la profanación del aspecto más sagrado de mi fe. Quiero lanzar una advertencia al mundo entero. Quiero que todos sepan que esto se acerca. Pero yo simplemente permanezco allí impotente, lamentándome y horrorizado después de presenciar de primera mano ese sacrilegio horrendo y atroz. La siguiente visión se abrió en mi mente como una pesadilla persistente, que se repetía constantemente y pesaba mucho en cada respiración. Vi claramente las terribles consecuencias de la invasión del lugar santísimo del templo, que fue la propagación imparable del culto al ídolo del anticristo por todo el mundo. Fui testigo de una interminable fila de personas, algunas acercándose con ojos inocentes, cautivadas por falsas promesas, mientras que otras llegaban con un miedo extremo, sin otra opción que someterse. Uno a uno, reciben la marca estampada en sus frentes o en sus manos derechas como una orden irrevocable que no pueden rechazar. La sensación cuando esa marca se coloca sobre la piel no es de dulzura ni de paz, sino más bien una sensación de horror, un calor abrasador que quema como fuego, consumiendo el alma, o a veces un frío glacial que penetra profundamente, haciendo que el corazón tiemble de desesperación. La suave luz del amor y de la vida es reemplazada por un vacío frío, estéril y sin alma, cortando todos los vínculos con la luz de Dios. Miré profundamente a los ojos de quienes llevaban esa marca. Mantenían una apariencia común, como todos los demás en la calle, pero cuando miré en su interior, no vi vida, ni un atisbo de esperanza. Solo quedó un vacío frío y vacío, como si sus almas hubieran sido estranguladas y reemplazadas por el vacío, una pérdida irreparable. Por el contrario, hay quienes optan por rechazar esa marca. Mientras los fieles mantengan su confianza en Dios, incluso cuando se enfrentan a peligros inimaginables, su destino, lo veo claramente, es una búsqueda interminable. Deben esconderse en la oscuridad, refugiarse en lugares desolados y soportar la brutalidad de enemigos de los que nadie excepto Dios puede protegerlos. He presenciado la desgarradora escena en la que no pueden comprar ni vender. Sin la marca, no tienen acceso a comida, no pueden participar en la vida social y viven en un aislamiento inimaginable. En particular, surge vívidamente en mi mente la imagen del pueblo de Israel, simbolizada por la mujer que huye al desierto. Son perseguidos implacablemente por el feroz dragón. Pero en ese momento más oscuro, la mano invisible de Dios extiende las alas de un águila para protegerlos, guardando y protegiendo a sus hijos en medio del peligro de vida o muerte. Mi corazón se siente abrumado por el temor abrumador por el destino de esos individuos fieles y por la ira por la crueldad que se extiende por todas partes. Pero junto a eso, surge en mí un profundo respeto por su fe firme. Aquellos que no traicionan sus creencias por una vida más fácil y segura. Queridos amigos, en el momento más oscuro de la historia de la humanidad, ¿tenéis el coraje de permanecer firmes en vuestra fe?
¿Estás dispuesto a aferrarte a la luz de la verdad cuando todo a tu alrededor quiere arrastrarte hacia la oscuridad? Por favor, denme un sincero amén si también están orando por aquellos que enfrentan desafíos allá afuera, para que podamos permanecer firmes en nuestra fe, sin perder nunca nuestro camino en la oscuridad que envuelve a este mundo. Después de las visiones oscuras llenas de dolor y rabia, una vez pensé que no quedaba nada que esperar. La oscuridad pareció envolver toda mi alma, dejándome sintiéndome completamente desesperada. Pero entonces ocurrió un milagro. El cielo se abrió de repente como una gran puerta, revelando una extensión infinita ante mis ojos. Una luz brillante llenó el aire, iluminando los rincones más oscuros y ocultos del mundo. En ese momento, se sintió como si toda la oscuridad, toda la maldad y el pecado, hubieran sido completamente disipados, sin dejar rastro alguno del adversario que una vez había sembrado oscuridad y confusión en los corazones de las personas. En ese momento vi a Jesús regresar, pero no como el Cordero manso y gentil que yo había adorado. Él apareció como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, un juez justo y recto, lleno de poder supremo. Apareció entre las nubes brillantes y radiantes que brillaban como la luz del vasto universo, rodeado de una hueste de ángeles, guerreros sagrados, como un mar de fuego embravecido. Con cada paso, su presencia resonaba con una autoridad irresistible, haciendo que el espacio mismo temblara bajo el poder de esa presencia divina. Mi corazón se aceleró, lleno de asombro ante su grandeza. Pero al mismo tiempo, fue un consuelo profundo que nunca había sentido antes. Sabía que Él era la fuente de la esperanza, la luz que nunca se apaga, no importa cuánta oscuridad exista en el mundo. Fui testigo de una escena terrible pero poderosa. El anticristo y el falso profeta, junto con reyes y sus ejércitos, se habían reunido para librar una batalla final, un esfuerzo audaz, arrogante y necio. Pero ante el poder absoluto del Señor Jesús, todos se volvieron pequeños, débiles y verdaderamente ridículos. Su fuerza no era nada comparada con la majestad y el poder de Cristo. Con solo una palabra, una luz brillante brotó de su boca como una ola de energía divina. El anticristo y el falso profeta fueron inmediatamente apresados. Ninguna resistencia duró mucho tiempo. Fueron arrojados directamente al lago de fuego, donde ocurre la destrucción eterna, un lugar del cual nada puede escapar del justo y severo castigo de Dios. Me quedé allí parado. Con los ojos abiertos de par en par, asombrados, presenciando el juicio rápido y decisivo, una justicia perfecta que superó con creces cualquier concepción humana. Fue una purificación absoluta para un mundo lleno de pecado y engaño, el fin de toda maldad. Entonces vi a los fieles, a aquellos que se mantuvieron firmes en su fe, que se aferraron al amor y la lealtad hasta el final. Siendo rescatados. Fueron elevados, llevados a la paz eterna, un lugar donde ya no hay dolor ni preocupación. Esa imagen fue como una luz brillante en la oscuridad total, un testimonio de la victoria final de la justicia y el amor de Dios. Mi corazón rebosa de alegría y un alivio absoluto. Tras meses llenos de confusión, miedo y dolor, ahora veo la luz de la justicia que finalmente triunfará sobre toda la oscuridad. Todas las profecías que he presenciado no son meras advertencias, sino también una promesa esperanzadora de un futuro brillante donde la paz y la luz reinarán para siempre. Siento una profunda paz que llena mi alma. Una paz que ninguna fuerza mundana puede arrebatarme ni nadie puede arrebatarme. Es la paz de Dios, del Salvador, del glorioso Rey que regresa para traer esperanza eterna a quienes creen y esperan en Él. Aún recuerdo con claridad cada instante después de que aquella magnífica visión se desvaneciera lentamente, cuando el cielo se cerró y la suave luz me envolvió como un abrazo cariñoso. No fue un momento de descanso, sino un instante en el que Jesús apareció a mi lado, ya no en las nubes, sino cerca y querido, como un padre que mira a su hijo con una mirada amorosa y responsable. No dice mucho con palabras, pero cada emoción, cada pensamiento y cada voluntad suya me llega directamente al corazón. Siento un amor infinito, un perdón absoluto y una sensación de consuelo que nunca antes había experimentado. Una sensación ligera y cálida me recorre el alma como una suave brisa tras una larga y tumultuosa tormenta.
Entonces me tocó suavemente la frente y la mano, y una luz brillante emanó, penetrando cada célula de mi cuerpo y alma. Podía sentir claramente cómo sanaban cada vieja herida, las ansiedades, los miedos y las dudas. El agotamiento físico que había persistido durante tanto tiempo, los dolores en el pecho y la fugaz sensación de falta de aire se desvanecieron gradualmente, reemplazados por un resurgimiento de fuerza, no solo en salud física, sino también en bienestar mental. Una sensación de paz interior que nunca antes había experimentado. Jesús susurra en mi mente, transmitiéndome la misión que me ha encomendado. Samuel, no debes quedarte aquí. Tienes que regresar. Traigo el mensaje que te confié. Una advertencia para mi pueblo, para la Iglesia, para el mundo entero. Las decisiones se acercan. El fin de los tiempos llama a la puerta de cada hogar. Que cada corazón dé testimonio de la verdad y guíe hacia mi luz a los que aún están en la oscuridad. Sé que esta misión no es nada fácil. Tendré que enfrentar dudas, oposición e incluso aislamiento. Pero es en ese momento que siento una fuerza extraordinaria, no de mí mismo, sino de Él, la fuente de la fortaleza eterna, para mantenerme firme y entregar su palabra con todo mi corazón. Recuerdo ese momento como si acabara de ocurrir. Aunque habían pasado muchos días, tras estar ante la gloria del Salvador, sentí una oleada de poder y luz que me envolvía. Y entonces, de repente, fue como si una fuerza poderosa me atrajera de vuelta a mi cuerpo sin vida, inmóvil en aquella cama de hospital. La primera sensación al regresar es realmente diferente. Pasé de un estado de ingravidez y libertad del alma a ahora estar arrastrada pesadamente hacia abajo, como si todo fuera tan pesado como una piedra, con dolor en el pecho y mi cuerpo resistiéndose al regreso a la vida. Respiro con fuerza, de repente, mi corazón late con fuerza. El dolor físico me hace contener la respiración. Me cuesta creer que todavía esté aquí, en este cuerpo envejecido y frágil. Al abrir los ojos lentamente, la luz de la habitación del hospital me iluminó directamente, lo que me hizo entrecerrar los ojos un poco. Las máquinas emitían pitidos constantes, como el ritmo de la maquinaria que me ayudaba a seguir con vida. Los rostros de las enfermeras y los médicos que estaban a mi lado se hicieron claros mientras me miraban con una mezcla de alegría asombrada que no podían ocultar. Está despierto. Dios es verdaderamente grande, me susurró una enfermera al oído. Pero dentro de mí, se gestaba una tormenta caótica. No podía simplemente despertar. Las visiones, las vívidas imágenes del templo, del engañador, de la desolación, y especialmente, del glorioso regreso de Jesús, todavía resonaban en mi mente. Estaba confundido, preguntándome si estaba soñando o si era un mensaje real. Las emociones encontradas, miedo, asombro, esperanza e incluso un peso tremendo sobre mis hombros, que tuve que soportar al contarles esta historia a todos para que pudieran estar conscientes y prepararse. Me senté allí, mirando a mi alrededor, intentando comprender la realidad de cada momento. Pero las preguntas seguían acumulándose en mi mente. ¿Cómo podría convencerlos? ¿Cómo podría transmitirles esas cosas sagradas sin ser malinterpretado o descartado? No soy profeta ni famoso. Solo soy un viejo diácono con el alma llena de ansiedad. Cuando empecé a hablar después de aquellos días turbios en el hospital, lo primero no fue preguntar por mi salud. Ni compartir anécdotas cotidianas con mi familia. En ese momento, todo lo que llenaba mi mente eran imágenes inquietantes del nuevo templo, el arrogante anticristo, puro disgusto y las marcas del destino. Esas palabras salieron fragmentadas, entrecortadas, como un pequeño arroyo que intentaba desesperadamente salir de mi alma, que estaba siendo arrastrada por la tormenta. Miré a mi alrededor. Las miradas atentas de las enfermeras y los médicos se transformaron gradualmente en ceños fruncidos. Y poco después, en expresiones de escepticismo. Un joven médico se sentó a mi lado, suspiró y dijo suavemente: «Estás experimentando algunas alucinaciones debido a un daño cerebral temporal. Es frecuente que los infartos y sus complicaciones causen imágenes y pensamientos distorsionados».
Le ayudaremos a estabilizar su estado mental. Intenté convencerlos, pero mis palabras parecían caer en el vacío. Nadie creía realmente que lo que decía fuera cierto. Entonces mi familia entró en la habitación. Su alegría al verme despierto me hizo llorar. Pero luego, cuando empecé a relatar lo que había presenciado, sus expresiones fueron cambiando gradualmente de alegría a confusión y luego a una preocupación manifiesta. Mi hermana incluso inclinó la cabeza y me miró, preguntándome, Samuel, ¿de qué estás hablando? ¿De verdad sucedieron esas cosas? Me siento como si estuviera entre dos mundos, el mundo de la realidad que he visto y el mundo de mis seres queridos que intentan mantenerme a salvo de esas cosas horribles. Quiero que entiendan. Quiero que crean. Pero ¿cómo puedo hacer que no piensen que estoy perdido? Después de días en cama, sé que he pasado por algo extraordinario. El hecho de poder despertar y volver a hablar es un milagro que no doy por sentado. Cada respiro, cada palabra que pronuncio es un regalo del cielo. Siento la intervención especial de Dios en cada uno de esos momentos. Y sé que sigo vivo para hacer algo importante, compartir el mensaje que he recibido. Tan pronto como mi salud estuvo un poco más estable, no pude permanecer en silencio. Busqué a mi esposa, que siempre había estado a mi lado en los altibajos de la vida, para contarle lo que había presenciado, el nuevo templo en ascenso, el arrogante anticristo, las horribles marcas y las escenas apocalípticas. Sus ojos brillaban, pero también estaban llenos de confusión y preocupación. Sé que dices la verdad, dijo, pero ¿estás segura de que no son solo pesadillas después de tu enfermedad? No me sentí triste ni enojada, solo en silencio, respondí. Y traté de explicarlo. Luego fue el turno de mi hijo. Oh amigos y el pastor de la iglesia. Algunas personas escucharon mi historia con una expresión curiosa y ligeramente temerosa. Otros menearon la cabeza y evitaron el tema como si fuera una carga incómoda. Y también hubo quienes suavemente me preguntaron si necesitaba descansar más o si quería ver a un terapeuta. Me siento completamente solo. Las palabras proféticas no son solo advertencias sino también una misión. Sin embargo, me encuentro enterrado en la duda y la incomprensión. A veces quiero rendirme, esconder esos sentimientos en lo más profundo de mi ser. Pero una pequeña voz dentro de mí sigue insistiendo, debes hablar. Debes despertar a todos. Sé que no todo el mundo está dispuesto a aceptar la verdad. Especialmente cuando se trata de verdades difíciles de creer, incluso aterradoras. Pero si me quedo callado, ¿quién les advertirá? ¿Quién les ayudará a prepararse para los días venideros? Después de largos días de luchar conmigo mismo, finalmente decidí que ya no podía ocultar la misión que Jesús me había confiado. Debo proclamar este mensaje más ampliamente. Tengo que contarles a todos lo que he presenciado. Aunque sé que esto podría dar lugar a malentendidos, críticas o incluso alienación, solicité hablar en el pequeño grupo de la iglesia donde suelo ir a orar y compartir. Todos me miraron con una mirada que era al mismo tiempo curiosa y cautelosa. Subí al podio con el corazón latiéndole con fuerza, me temblaban las manos, pero mis palabras fluían con intensidad. Comencé a contar mi experiencia cercana a la muerte, el encuentro milagroso con Jesús, no un cordero manso, sino el Rey de Reyes, aquel que rebosa de poder y amor ilimitado. Hablé de las visiones vistas una por una, desde la reconstrucción del templo hasta la aparición del anticristo, los horribles actos blasfemos, la marca en la mano y en la frente, hasta la aterradora persecución que había presenciado claramente. Lloré y las lágrimas rodaban por mis mejillas. Como dije, Jesús está realmente vivo y regresará pronto. El fin de los tiempos está muy cerca. Esto no es una historia ficticia, sino una advertencia suya. Ya no podemos retrasarlo ni negarlo. Destaqué cada punto, cada detalle que Jesús me reveló. El tercer templo será reconstruido en Jerusalén, una estructura física pero también un importante símbolo espiritual. Surgirá un líder poderoso acogido por todo el mundo.
Esta persona firmará un pacto con Israel, trayendo una promesa de paz, pero ocultando una amenaza. En medio del pacto, él entrará con valentía en el templo, se sentará en el trono y se proclamará Dios. Esta es la abominación desoladora acerca de la cual advirtieron los profetas. Luego vino la horrible calamidad donde aquellos que no recibieron su marca fueron perseguidos, arrestados, sin poder comprar ni vender, viviendo en un mundo lleno de dificultades y pérdidas. Se levantaría una imagen. Se impondría una marca en la mano o la frente de las personas. Como señal de elección o rechazo, hago un llamamiento ferviente al pueblo judío a prepararse. No deben confundir al anticristo con el Mesías. El verdadero Mesías es Jesús, que resucitó de entre los muertos y regresará en gloria. La Iglesia de Dios también necesita mantenerse alerta para no ser engañada por palabras falsas. Y finalmente, el Señor Jesús regresará en gloria, juzgando a los malvados y estableciendo su reino, donde reinarán la justicia y la paz para siempre. Cuando terminé mi discurso, un pesado silencio envolvió la sala. El sonido de un susurro empezó a elevarse. Algunas personas parecían sorprendidas, como si no pudieran creer lo que oían. Otros fruncieron el ceño, mostrando indignación, como si estuviera desafiando sus creencias o su sensación de seguridad. Algunas personas temblaron y sus ojos se llenaron de miedo. Entiendo que estas palabras no son fáciles de aceptar. Desafían toda creencia e instinto de seguridad de la humanidad. Pero no puedo rendirme porque cada momento de silencio podría ser una vida perdida, un alma errante. Desde que compartí públicamente la visión y el mensaje que Jesús me confió, la historia sobre mí y las advertencias comenzaron a difundirse dentro de la iglesia y la comunidad circundante. Al principio, solo esperaba que la gente escuchara, comprendiera y se preparara espiritualmente. Pero la verdad es que no todos lo recibieron con el corazón abierto. Hay algunas personas que creen profundamente. Sienten que la palabra de Dios se manifiesta ante sus ojos. Comienzan a reevaluar sus vidas, a orar más y a experimentar cambios positivos en su fe. La cautela y la vigilancia se evidencian en sus ojos, como si ellos también hubieran visto un destello de la verdad que yo he presenciado. Sin embargo, es cierto que hay muchas personas escépticas. Creen que lo que digo es solo un remanente de mi enfermedad o alucinaciones causadas por la medicación. Otros piensan que soy supersticioso o incluso que tengo un estado mental inestable. Los chismes y las dudas comenzaron a extenderse. Una oposición más fuerte ha venido de aquellos que creen que estoy difundiendo el miedo y yendo en contra de las enseñanzas tradicionales con las que están familiarizados. Argumentan que mi mensaje es inapropiado, e incluso socava la paz en la comunidad. En ocasiones, me he enfrentado a intensos interrogatorios y me han aconsejado guardar silencio para evitar divisiones. A pesar de la inmensa presión, me mantengo firme porque, en el fondo, sé exactamente lo que he visto y oído. No puedo callar sabiendo que la verdad exige ser revelada. Cada día, el peso de este mensaje pesa sobre mis hombros. Pero también es lo que me da la fuerza para continuar este difícil camino. En los meses siguientes, comencé a encontrar maneras de vincular mis visiones con los acontecimientos mundiales. Las noticias sobre la reconstrucción del Templo de Jerusalén, los importantes acuerdos de paz entre naciones, junto con el rápido desarrollo de la tecnología de reconocimiento biométrico y las nuevas formas de control, me convencieron aún más de que estas eran, en efecto, las primeras señales del gran plan de Dios. Les comparto que estas cosas no son coincidencias, sino los primeros pasos de una secuencia de eventos que he presenciado a través de visiones. Algunas personas que inicialmente eran escépticas están empezando a reconsiderar mis palabras porque ven que lo que predije se vuelve cada vez más claro. No quiero generar miedo, pero espero que todos estén conscientes y preparados mentalmente. La conexión entre los acontecimientos actuales y mi advertencia podría ser la clave para ayudar a muchas personas a despertar. Siento una nueva urgencia en mi alma, como si no quedara mucho tiempo para dudar. No se trata solo de contar visiones. Debo convertirme en quien llame a todos a volver a Dios.
Me presenté ante la multitud, no solo compartiendo mi historia, sino también instándolos a arrepentirse, vivir vidas santas y aprender la palabra de Dios como si sus vidas dependieran de ello. Enfatizo la importancia de estar alerta, de no dejarse engañar por las dulces pero falsas palabras del anticristo que pronto aparecerá. Hago un llamado a todos a orar por Israel, pues esta nación es el centro del plan de salvación y también el blanco que el anticristo se centrará en atacar. Más importante aún, insto a todos a compartir el Evangelio de Jesús, el verdadero Mesías, con el pueblo judío y el mundo entero para que no sean engañados ni caigan en la trampa del engaño. No olvidaré recordarles el inevitable destino del anticristo. Será derrotado y arrojado al lago de fuego para siempre. Y, finalmente, nuestra única esperanza es que Cristo regrese en gloria para establecer el reino de la justicia donde ya no habrá dolor ni injusticia. Mi vida, Samuel, él es diácono, ha cambiado por completo. Ya no soy una persona que se conforma con rituales y tareas cotidianas, sino que me he convertido en alguien que lleva la carga profética, una voz de advertencia en medio de un mundo lleno de caos y engaño. Ya sea que muchos crean en mí o no, ya sea que enfrente sospechas o críticas, sé que he cumplido la misión que Dios me encomendó. Mi historia no termina con el cumplimiento inmediato de todo lo que está en la visión, sino que deja una fuerte advertencia, un profundo llamado a todos, a ustedes, quiero decir, a todos nosotros, a examinar nuestra fe, nuestra vigilancia y nuestra preparación para el regreso de Cristo. Desde la perspectiva de esa experiencia cercana a la muerte, miro hacia el futuro con temor y esperanza. Incluso ante la catástrofe, el caos y la terrible persecución, tengo la certeza de que la victoria final pertenece a Cristo y a quienes le pertenecen. Esa es la esperanza más firme que llevo en mi corazón. Y este es también el mensaje final que quiero compartir con todos: manténganse firmes en la fe, porque la luz vencerá a las tinieblas y el reino de la justicia vendrá para siempre. Dios Todopoderoso, te agradezco tu poderosa presencia en mi vida, por darme la oportunidad de compartir las cosas sagradas que has revelado mediante visiones. Concédeme la fuerza y la sabiduría para seguir dando testimonio de tu amor y justicia en este mundo desafiante. Mantén mi corazón firme, mi alma brillando en tu luz y mis pasos siempre encaminándome a la verdad y a la vida. Oh Dios, bendice a cada persona que escucha este mensaje. Abre sus corazones para recibir tu palabra, para que también ellos despierten y estén preparados para el día en que Jesús regrese en gloria. Ayúdanos a amarnos, a unirnos en oración y a mantenernos firmes en la fe. Les agradezco sinceramente que se hayan tomado el tiempo de escuchar esta historia y advertencia. Si lo que compartí les ha conmovido, por favor, no se lo guarden, sino compártanlo con sus familiares, amigos y comunidad, porque este mensaje no está dirigido a nadie en particular, sino que es un llamado a todos a prepararnos y estar alerta. Que Dios te bendiga y te traiga paz cada día. Amén.